Vamos a empezar. Sale Frida, adelante. Ok, entonces, según las leyes de Mendel, una mutación de un gen autosómico tiene las mismas posibilidades de ser transmitido a partir de cualquiera de los padres hacia cualquiera de sus descendientes, ya sea hijo o hija. Al hecho de que la expresión del fenotipo de alguna enfermedad dependa de si el alelo mutante ha sido heredado a partir del padre o de la madre, se le conoce como impronta genómica. Y algunos ejemplos de esto son, por ejemplo, el síndrome de Prader-Willi, que habíamos visto la de lesión del cromosoma 15, pero de origen paterno, mientras que en el del Angelman es el mismo cromosoma, pero materno. Sí, muy bien. Eh, Espérame tantito, Frida. sí, Este concepto de impronta genómica, que no es un concepto sencillo, ya lo habíamos tratado. Si ustedes recuerdan, ya lo habíamos visto en algún momento. Ahora Frida lo va a tocar porque en el libro de Thompson lo consideran dentro de este apartado. No nos vamos a detener ya mucho en analizarlo porque ya lo vimos en su momento también. Entonces es un tema que prácticamente ya vimos y analizamos con más cuidado para que pudiera quedar claro, pero trátalo tú así como vas. Solamente no nos vamos a detener mucho. ¿Ok? ok, Muy bien, adelante. ok. Este, entonces, bueno, la impronta genómica puede dar lugar a patrones de herencia extraños, como lo es con la osteodistrofia hereditaria de Albrecht. Mm, ay, ok. La ajo, le voy a decir así para no decir todo el nombre, Sí. se hereda como un rasgo autosómico dominante con penetrancia completa. No sé si tenga una característica importante que decir de la penetrancia completa, actor. No, no, también son conceptos que ya hemos estado viendo. Entonces, Sí, si quieres, síguele adelante, no hay problema. ok, Solo que alguno de ustedes o tú misma quieras que aclaremos algún punto, sí lo hacemos. Pero ok, si no, como son conceptos que ya hemos revisado, podemos seguir adelante. muy bien, Si no queda claro, aunque ya lo hayamos revisado, por supuesto, ustedes pregunten, veámoslo otra vez, no pasa nada. Pero si ok, no, sigamos adelante. muy bien. Vamos. Esta osteodistrofia se va a deber a una mutación en el gen GNAS y la proteína GNAS está implicada en la transmisión de la señal de la hormona paratiroidea desde la superficie de las células renales al interior de las mismas. Entonces, esta enfermedad se va a caracterizar por obesidad, estatura corta, calcificaciones subcutáneas y braquidactilia, principalmente en el cuarto y quinto metacarpiano. Algo que es poco habitual en estas familias en familias de los individuos afectados con la ajo, es que algunos pacientes van a sufrir de pseudohipoparatiroidismo. Muy bien, entonces, el pseudohipoparatiroidismo se va a caracterizar por una alteración del metabolismo del calcio que por lo general se va a asociar a una deficiencia de la hormona paratiroidea, pero en estos pacientes se asocia a una elevación en los niveles de dicha hormona. Esto gracias a que es secundaria a la resistencia del túbulo renal a los efectos de esta hormona. Y por eso se le llama pseudo hipoparatiroidismo, porque realmente es una elevación y no una deficiencia. Claro, en realidad tiene las características clínicas del hipoparatiroidismo, pero los Ujú. tienen no porque tengan deficiencia de la hormona, lo tienen porque los receptores no funcionan adecuadamente. Entonces, el cuerpo, en un afán de tratar de compensar, incrementa los valores de la hormona, pero por mucho que los incrementen, no habrá respuesta porque no hay receptores o los receptores son defectuosos. Entonces, tiene razón, por eso no se le llama hipoparatiroidismo, sino un pseudo hipoparatiroidismo. Muy bien, adelante. Ok, ahora, el pseudo hipoparatiroidismo en un individuo con el fenotipo de la ajo se va a denominar pseudo hipoparatiroidismo tipo 1A. Pero en dado caso de que un individuo presente ajo
sin disfunción renal en familias en las que otros tienen este pseudohipoparatiroidismo tipo 1A, perdón, se va a denominar pseudo-hipoparatiroidismo. ¿Sí quedó claro? O sea, en individuos que tengan, en individuos que tengan ajo, pero que no tengan disfunción renal, solo es esa la diferencia, que no van a tener disfunción renal. ¿De acuerdo? Esto en familias con pseudohipoparatiroidismo tipo 1A. Sí, que debo decir que de cualquier manera, como pasa con la mayoría de los padecimientos mendelianos, es una enfermedad realmente rara. Sí, todo esto es muy raro, la verdad. Claro, desde el punto de vista clínico de la práctica, de lo práctico que puede ser para su carrera, nada más ustedes recuerden cuando se encuentren con un hipoparatiroidismo con valores altos que parece una contradicción, ustedes piensen, acuérdense de las clases de genética donde se vio que hay una enfermedad que es el pseudo hipoparatiroidismo, que el problema está en los receptores y no en la producción hormonal. Desde el punto de vista clínico, para eso es para lo que les puede servir, para que lo tengan presente. Muy bien, adelante. Ok. Algo que es muy interesante en esto es que cuando el pseudo-hipoparatiroidismo y el pseudo-hipoparatiroidismo tipo 1A aparecen en la familia, o todos tienen uno o todos tienen el otro, pero no va, o sea, no va a haber en una familia los dos tipos. ¿Sí me explico? Ok. Sí, señalando que estos son en realidad dos entidades diferentes. Sí, ahorita vamos a explicar por qué. Muy bien. Ok. Por otro lado, la impronta genómica también puede generar, lo que es el pseudohipoparatiroidismo tipo 1B, en donde los pacientes van a cursar con alteraciones del calcio como en la tipo 1A, pero sin los rasgos físicos de la AJO, de la osteodistrofia. Esto se va a deber a una mutación en elementos reguladores localizados en el centro de impronta que controlan la impronta del gen GNAS, el cual su función normal en sí es dar la orden de que se exprese el alelo GNAS transmitido por la madre y solo por la madre. Pero cuando se hereda una mutación en la región de control de la impronta, a partir de la madre, no se va a expresar ni el alelo paterno, que realmente normalmente es silente en los túbulos renales, tampoco se va a expresar el alelo materno. Por lo tanto, también va a estar silenciado y va a dar lugar a la tipo 1B. Cuando la mutación se hereda a partir de su padre, van a ser asintomáticos, ya que, como lo acabo de decir, normalmente este alelo es silente, entonces va a ser asintomático. Pero en dado caso de que la mutación sea transmitida por el alelo de la madre, se va a dar este tipo de hipoparatiroidismo tipo 1A, tipo 1B. Así es. ¿De acuerdo? Si Muy todo bien. esto de lo cual nos estás hablando, puede quedar claro o no ser confuso si recordamos los conceptos de la impronta genómica que vimos en su momento. Acuérdense que el concepto de Sí. impronta genómica era que no había cambios en la secuencia de DNA, pero las modificaciones en la expresión de los genes tenían que ver con un silenciamiento de tipo epigenético o epigenómico. Muy bien, sigamos adelante. Ok. Y ya por último, el libro menciona una pregunta que dice, la voy a leer así literalmente. ¿Cuál es la razón de que en cualquier familia haya algunos individuos afectados por la AJO y otros por el pseudohipoparatiroidismo, mientras que en un conjunto de hermanos y hermanas todos ellos sufren tipo 1A o pseudohipoparatiroidismo? Bueno, literalmente lo que les dije en la pasada es la respuesta a esta pregunta, ya que, bueno, en el hipoparatiroidismo tipo 1A y la pseudo hipoparatiroidismo solo van a presentar impronta
recuerden el término de impronta, en ciertos tejidos. En este caso, es en las células de los túbulos renales. Por lo tanto, el alelo GNAS heredado a partir de la madre se va a expresar en este tejido, mientras que el alelo paterno normalmente es silente. Entonces, la presencia de la mutación de la inactivación en el gen GNAS a partir de la madre hará que se presente la resistencia frente a los efectos de la hormona paratiroidea. Y, por lo contrario, en los tejidos que no presentan impronta GNAS, todos los heterocigotos de un alelo GNAS mutante van a desarrollar la osteodistrofia. ¿Sí quedó claro esto? Es el hecho, sí, es el hecho de que en ciertas partes solamente va a tener impronta genómica de lo que es este gen, el GNAS. Si hay impronta en las células de los túbulos renales, se puede dar la pseudohipoparatiroidismo, pero en el caso de una osteodistrofia es porque la mayor parte de los tejidos del cuerpo no va a existir esta impronta. Ay, es que es muy, muy complicado. Entonces, si lo hereda del padre, no va a haber como disfunción renal, pero si lo hereda de la madre, sí va a haber. Sí, porque normalmente la expresión del alelo GNAS es el de la madre. Sin importar el sexo del individuo aquí en este caso, tanto Ajá. hombres como mujeres, tanto en hombres como en mujeres, el alelo que no se expresa es el paterno. Así que si está Sí. mutado no importa, porque el alelo igual no se iba a expresar, pero Ajá. el que se tiene que expresar es el materno. Y si el alelo materno no se expresa, entonces sí se desarrolla la enfermedad. Y uno puede Ajá. decir, ¿pero por qué? Porque si finalmente el gen sería el mismo. Bueno, el asunto es que cuando nosotros hablamos de impronta genómica, no solamente, aunque aquí se menciona específicamente un gen, no solamente un gen se ve expresado. Y a veces, y la expresión puede, tal vez, para decirlo como habíamos dicho cuando hablábamos de Prader-Willi o de otros, a lo mejor cuando el alelo paterno se activa, la dirección de la expresión de los genes contiguos va hacia la derecha, pero cuando se activa el alelo materno, la dirección de la expresión de los genes contiguos es hacia la izquierda. Es por decir algo, nada más para hablar desde el punto de vista teórico. ¿A Entonces, eso se refiere lo de la dirección prima y eso? ¿O no? no, Ah, cuando habla que está en la dirección 5' la alteración, significa que está en el centro de impronta. El centro de impronta sí. casi siempre está por fuera de donde empieza el gen. Y lo que te está diciendo es que en este caso el centro de impronta es como si pusiéramos un 5 a la izquierda en una escala y un 3 a la derecha. Sería 5', 3' para hablar de la hebra de DNA. Y cuando ellos te dicen que está en el 5', lo que te está diciendo es que el centro de impronta está a la izquierda del sitio donde empieza el gen. Eso es lo que está, ese es el concepto ahí. No, pero regresemos a lo que les estaba diciendo. Sí. Esa es la razón por la cual si el alelo masculino está silente o no se expresa en general. Pero aunque es el mismo gen, si el alelo materno no se expresa, entonces no se va a expresar todo lo que viene en consecuencia relacionado con este gen. Esa es la razón por la cual se presenta la enfermedad. Sí. Eh, de cualquier manera, a mí me parece que quedó bien explicado. Hablar de impronta genómica, en aquel momento dijimos el concepto, a lo mejor ya a todo el mundo no le queda claro. Les sugiero esto para no emboletarnos ahorita aquí, sobre todo porque para mí es más complicado sin estar, por ejemplo, ahí en el pizarrón diciéndoles o algo. Vean, regresen a sus apuntes o a cuando vimos el concepto de impronta genómica y denle otra releída a esta parte que estamos viendo aquí, ¿ok? Doc, de hecho sí me están preguntando varios compañeros que cómo era eso, pero por el Sí. celular. Pero ¿por qué por el celular? Por qué no lo preguntan aquí? Les da pena. Ah, este, eh,
A ver, déjame cerrar esto que estaba abriendo aquí. Es que abrí el chat para ver lo que te estaban preguntando, porque aquí no me aparecía No, ninguna, es que les da pena ninguna y no pregunta. quieren. Sí. Sí, el asunto, bueno, si quieres vuélvelo a explicar y sobre eso vamos viendo. ¿Ok? O sea, No, la o primera la parte. otra cosa, dejemos esta partecita pendiente, regresen todos, por favor, y vean sus conceptos de impronta genómica que vimos en su momento, denle un repaso para ver si queda claro, y si no, en la próxima clase lo abordamos. De Y lo todas vemos ya, maneras, voy a repasar lo que puse aquí, nada ándele más. pues, adelante. Y ya después ven por su parte eso. Bueno, entonces, la impronta genómica, como yo la entendí, A ver, es espérame, que déjame nada más decir algo, para irnos sí, partecita sí, no, por no se partecita. preocupe. Ujú. Entonces, este es un ejemplo de enfermedad que se desarrolla por impronta genómica. El ejemplo de enfermedad que vimos en su momento de impronta genómica fue el síndrome de Prader-Willi-Engelmann, porque es el clásico para ver este tipo de mecanismo. Sí. Pero esta enfermedad, esta de la que estamos hablando ahorita, también se presenta por impronta genómica. Entonces, los mecanismos de impronta genómica, lo que podemos decir es que son mecanismos donde uno de los alelos se inactiva mientras que el paterno o el materno, mientras que el otro permanece activo. Ujú. Y lo que nosotros asumimos es que las modificaciones o los mecanismos por los cuales se inactiva o permanece activo un gen no tienen que ver con mutaciones en las secuencias de DNA, sino tiene que ver Ay, no se escucha, Se está doctor. trabando, Doc. Se cortó. acetilaciones o Ay, acetilaciones a la secuencia sin modificarla. Eh, Doc, hay Doctor, centros, no se escuchó. sí, Oh, oh, es se no, que escucha se como trabó. doctor. bueno, Lo que dijo al inicio no se entendió. bueno, voy de nuevo. Porque aquí el problema creo que es porque ya no tienen, quedó olvidado o necesitarían recordarlo. Pero entonces vamos a recordar lo que es la impronta genómica. La impronta, primero, hay eventos que cambian la secuencia de DNA que se llaman Ay, no, no se está cortando, doctor. mutaciones, y por eso Doc, estamos hablando de cuando hay un gen se está cortando. Bueno, Doc. Doctor, se está cortando. porque yo también oí entrecortada tu voz, pero ustedes a ver si, a ver, A ver, ¿y espérenme si se tantito. sale de la sesión y se vuelve a meter? Ok, eso Sí, haré. va. Muy bien. ¿Por qué Ay, no. siempre se corta cuando nos está explicando lo mismo? Sí, ¿verdad? Sí. El Gerardo le cortó el internet al Doc. A ver, ¿quién fue? No, se Mira me hace lo que es se me hace que es la cuadra porque a mí también me falló ahorita un chorro. Ah, Ya le están robando los datos de la tarjeta. ¿Quién?
se supone que ya estoy de vuelta. Dice Fernanda que ella piensa que a lo mejor puede ser su internet. No sé, este es el tipo de inconvenientes cuando trabajamos con eso, que tiene muchas ventajas, pero pues también puede tener sus desventajas y no hay problema. ¿Ya me escuchan todos bien? Sí, no, ya se escucha Sí. mejor, mucho mejor. Es que Sí, de hecho les falló a muchos. estaba trabajando. Ah, ok. Bueno, pues ni modo, ni modo. Vamos a, Sí, lo no, que no voy a importa. hacer es darles un repaso del Ujú. concepto de impronta genómica, porque creo que así ya no queda tan confuso el asunto aquí. Sí, doctor. A ver. A Brandon. Aquí es para el pase de lista de Brandon. Bueno. Ok. Ahorita veo eso, Brandon, porque voy a explicar esto. Sí, doctor. Ok, decíamos que hay un grupo de enfermedades donde ocurren mutaciones o cambios en la secuencia de DNA. Y cuando ocurre en un solo gen y habitualmente hasta en una sola base, esto produce enfermedades que dependiendo de si en estado de heterocigoto se manifiesta la enfermedad o solamente se manifiesta en estado de homocigoto, decimos que son dominantes o recesivas. Y esos son los modos de herencia mendelianos que acabamos de ver. Autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada al sexo dominante y ligada al sexo recesiva. Sí. Espero que para todos queda claro. Ujú. Pero el material genético o el genoma responde no solamente a cambios en las secuencias o se producen enfermedades no solamente como consecuencia de mutaciones y no solamente como consecuencia de alteraciones numéricas, cromosómicas numéricas o cromosómicas estructurales. También esto voy a recordar lo que habíamos visto en su momento, porque se veía que aparecían enfermedades. Por ejemplo, voy a hablar del caso de Prader-Willi. Ya se sabía que el síndrome de Prader-Willi se podía presentar cuando había una mutación en el brazo largo del cromosoma 15 en un gen particular. Ya se sabía que había mutaciones ahí que podían provocar la enfermedad. También se sabía que cuando estaba lesionada esa área podía presentarse la enfermedad. Y ahí era lógico, pues si el gen no estaba porque se cortó de ahí, también la enfermedad se podía presentar. Pero en ocasiones aparecían pacientes que tenían el cuadro clásico de síndrome de Prader-Willi y cuando se iba a analizar la secuencia o a ver si había una deleción, primero se veía, ¿hay una deleción? No hay deleción. Entonces, entonces vamos a ver si hay una mutación. Y cuando se analizaba, no, tampoco había mutación. Entonces decían, bueno, ¿qué pasó? O es otra enfermedad o es provocada por otro gen o qué pasa aquí. Y entonces ahí lo que se vio es que había pacientes en los cuales la causa del síndrome de Prader-Willi o de su contraparte en las mujeres, que era el síndrome de Angelman, no era una lesión y no era una mutación, sino que había unos centros que eran reguladores de la expresión de esos genes que estaban modificados, las bases estaban modificadas químicamente. Y entonces esa modificación química era algo que nosotros conocemos como epigenética o epigenómica. Sabemos ahora que el DNA responde responde a las alteraciones del medio ambiente no mutando, o sea, las mutaciones son más bien eventos raros. Responde en el día a día haciendo modificaciones en la expresión de los genes, expresándolos más o expresándolos menos, pero esto tiene que ver con metilar o poner grupos metilo que se unan a las bases nitrogenadas en sitios específicos que son centros de regulación. En general se les llama islas CG porque son ricas en citocinas y guaninas. Entonces ahí se puede metilar para lograr que un gen se silencie o se puede metilar para lograr que un gen se exprese. Entonces a estos eventos de metilación y desmetilación se les llama eventos epigenéticos porque no modifican las secuencias, pero solamente al unirse a estos grupos químicos o quitarse estos grupos químicos hacen que los genes se expresen más o menos o se dejen de expresar completamente. Esto pueden hacer.
Pero hay otras alteraciones que pueden ocurrir, o otras modificaciones que pueden ocurrir para lograr esta regulación de la expresión. Y eso es pegar grupos acetilo, que el grupo metilo es de un carbono, SH3, pero los grupos acetilo son de 2 carbonos. Bueno, esos son aspectos químicos. Aquí el concepto es que estas modificaciones, metilaciones o acetilaciones, y las acetilaciones ocurren más en las histonas, porque las histonas, al estar unidas al DNA, al acetilarse, lo que logran es que esas histonas se liberen del DNA para que el DNA se pueda expresar. En cambio, cuando las histonas están desacetiladas, esos grupos que quedan favorecen que se una más al DNA. Entonces, la acetilación de las histonas hace que un gen se exprese, pero la acetilación hace que un gen se reprima, por ejemplo. Estos también son eventos epigenéticos, porque no son modificaciones a la secuencia, pero hacen que se regule la expresión de los genes. En el día a día, la regulación génica tiene más que ver con modificaciones epigenéticas. Eso es en el día a día. Por eso, el genoma responde casi de manera inmediata, produciendo algunas proteínas que se necesiten o dejando de producir o aumentando o disminuyendo, dependiendo de las necesidades. Esos son los conceptos epigenéticos. Pero hay modificaciones epigenéticas que ocurren desde el momento del nacimiento y permanecen así a lo largo de toda la vida. Cuando digo que son modificaciones epigenéticas, entonces digo que no son mutaciones, sino que son modificaciones químicas. Pero mientras que las modificaciones del día a día aparecen y desaparecen según las necesidades de la célula, esas modificaciones epigenéticas, hay modificaciones epigenéticas que son muy estables y así permanecen. No son mutaciones, pero son modificaciones epigenéticas, pero estas no desaparecen o aparecen de acuerdo a las necesidades de la célula, sino estas permanecen. Es como una huella digital genómica que va a quedar así a lo largo de la vida de todo el individuo. Y ocurre solamente en sitios específicos a lo largo del genoma. Estos centros o estos sitios que se modifican y así van a quedar a lo largo de toda la vida, se les llama centros de impronta. Y como están en el genoma, se les llama centros de impronta genómica. Se les llama centros de impronta genómica. ¿Por qué impronta? Pues como si fuera una huella digital de imprinting en inglés, o la huella genómica, pues del genoma, porque cada individuo tiene su propia impronta. Y dijimos que para estas improntas hay ocasiones en lo que se hace es que uno de los dos alelos permanece activo, el paterno o el materno, y en otros si para unos genes el paterno tiene que permanecer activo, el materno estará inactivo y viceversa para otros. Y en ocasiones el que permanece activo depende del sexo. Depende de si el individuo es varón o mujer, ese centro de impronta, uno de los dos alelos permanecerá activo. Y sabemos que hay varios centros de impronta en los diferentes cromosomas. Y eso lo vimos también en su momento. Hasta alguien más presentó ahí como el mapa de los centros de impronta que se conocen ahora. Y en su momento les dije que muy probablemente había otros centros de impronta que todavía no se conocían, pero que se conocerían. Ah, sí. Eso es la impronta genómica. ¿Está claro? Sí. Sí, Doc, ya. Bueno, eso es la impronta genómica. En aquel momento, lo que dijimos con respecto al síndrome de Prader-Willi, les traigo referencia a eso porque de alguna manera les recuerda lo que ya vimos, si es que no se acordaban o a lo mejor ni se acuerdan, pero bueno, será una repetición otra vez. Pero además, Prader-Willi y Angelman es clásico. Es clásico porque se vio que, curiosamente, cuando había mutaciones o deleciones o alteraciones por impronta en ese sitio, pero se trataba de un varón, se presentaba el síndrome de Prader-Willi. Pero si era una mujer la que presentaba en el mismo sitio una mutación o una deleción o una alteración, en la mujer no se desarrollaba el síndrome de Prader-Willi, en la mujer se desarrollaba el síndrome de Angelman. Y entonces era algo muy extraño porque uno decía, ¿por qué en un varón se desarrolla un cuadro clínico y en una mujer se desarrolla otro cuadro clínico? Y entonces, aunque ahora no les voy a explicar los genes que se expresan, ese centro de impronta, lo que hacía en la mujer era que cuando se expresaba en la mujer, expresaba unos genes, porque iba en un sentido, a lo mejor a la izquierda. Pero cuando el que se expresaba era el del varón,
dejaba de expresar los genes de la izquierda, pero expresaba los genes de la derecha. Entonces, esa expresión diferencial de genes, dependiendo de si la inactivación estaba en el varón o en la mujer, es lo que hace que las características clínicas fueran diferentes, porque las proteínas que se expresaban o se dejaban de expresar eran diferentes entre ambos. Entonces, eso fue explicado por el fenómeno de impronta genómica. Ahora, lo que Frida nos está diciendo es otro ejemplo de impronta genómica, no el Prader-Willi o el Angelman. Pero para poder entender los conceptos, habría que tener como referencia eso que les acabo de decir. Porque entonces ella nos está haciendo también la mención de qué pasa si es que uno de los centros, aquí no depende del sexo, aquí también es un centro de impronta, pero aquí para este centro de impronta en particular, que tiene que ver con el receptor de la paratormona, el gen o el alelo que siempre permanece inactivo es el alelo paterno, o que debería permanecer inactivo, mientras que el alelo materno siempre debería permanecer activo independientemente del sexo. Cuando se da la circunstancia de que el alelo paterno siempre estará inactivo por default, pero si por alguna razón se inactiva el alelo materno, que tendría que estar activo, entonces es cuando se presenta la enfermedad. Esa es la cosa. Entonces, la anomalía que ocurre aquí es que por alguna circunstancia, el alelo materno que debería estar activo, se inactivó. No importa si se trata de un hombre o una mujer, solamente que el alelo que debería estar activo, se inactivó. Cuando ocurre una mutación en el... pero aquí vamos a agregar otra cosa, vamos a agregar que se inactivó por mutación, pues. Cuando hay una mutación en el alelo paterno y esa mutación hace que ese gen se inactivara, no importa, porque ese alelo igual estaría inactivo, así que vale sombrilla. No habrá ningún efecto, porque el alelo materno, que es el que tiene que quedar activo, está presente y está funcional. El problema sería que la mutación ocurriera en el alelo materno, porque el alelo paterno por default va a estar inactivado, pero el alelo materno que debería estar activo ya no lo está porque hubo una mutación. Y entonces ahí aparece la enfermedad. ¿Hasta este punto está claro? Sí. A ver, para todos los demás que están haciendo silencio, ¿está claro? Sí. Sí. Ok, entonces ahora sí, tomando como referencia eso es lo clave nomás, eso sería lo clave. Después, ¿quién tendrá la deficiencia o el pseudo o el vamos a hablarlo así, ¿quién tendrá la deficiencia o el hipoparatiroidismo o las manifestaciones clínicas de hipoparatiroidismo? Aquel en donde haya ocurrido la mutación. Tiene tiene un cuadro clínico semejante al hipoparatiroidismo. Pero ¿por qué no le llamamos hipoparatiroidismo? Porque el hipoparatiroidismo, el concepto por sí mismo dice que es una deficiencia de paratormona. Entonces, esta no es realmente una deficiencia de paratormona, aunque el cuadro clínico sea semejante. Por eso no lo llamamos hipoparatiroidismo. Como es semejante, lo llamamos pseudo hipoparatiroidismo, porque el problema no está en la deficiencia de paratormona, sino en una alteración en el receptor que hace que que no se ejerza el efecto de la paratormona como debería. Entonces, no importa cuánta paratormona haya, no habrá el efecto porque el receptor es el defectuoso. ¿Ok? Sí. Creo que. Muy bien. Entonces, dale otra vez a ese concepto, ahora sí. No, o sea, pues nada más iba a leerles lo que les había puesto. Sí, Que adelante, adelante, hazlo. La impronta genómica es el hecho de que la expresión del fenotipo de alguna enfermedad dependa de si el alelo mutante ha sido heredado a partir del padre o a partir de la madre. Sí, era eso, Muy bien. en pocas palabras. Y ya es todo. Bueno, muy bien. Pues sigamos adelante, pues.
¿Quién va a ser anfitrión ahora? ¿Quién sigue? ¿El equipo ya con esto terminó o todavía sigue el...? Sí, no, ya, Doc, ya terminó el equipo. Bueno, antes de que sigamos adelante, entonces todos ustedes son del grupo Sí. del C, ¿verdad? Muy bien. Váyanme diciendo en el orden en el que aparecieron sus nombres para poner la participación. Primero, ¿quién? Andrea Herrera. Andrea Herrera. Andrea Herrera. Ok, ¿quién más? Gerardo Ruiz. Ah, sí, a ver. Vamos a ver dónde está. Sí, Gerardo Macías Ruiz. Ajá. Ok, Gerardo. Muy bien. ¿Quién más? Pedro Antonio. Pedro Antonio Moreno. Moreno. Ándale, por los apellidos ahorita es más fácil porque aquí está la lista, está por apellidos. Ok, ¿quién más? Diego Martel. Martel Diego. Ok, ¿quién más? José Medina. Medina José Hermilo. Ok, ¿quién más? Peniche. Beniche Frida. Ok, ¿quién más? Nada más. Ya, doctor. Ok. Muy bien. De acuerdo. Ok. Frida, ¿tú eres familiar de la doctora Lady? Sí, doctor, es mi tía. Es tu tía. Ah, qué bien. Sí. Bueno, pues me la saludas a la doctora. Claro, Doc. Sí. Órale. Muy bien. El grupo que sigue adelante, pues, muchachos, tenemos... A ver, déjenme ver. 10 minutos. 10 minutos, yo creo que ahí le paramos. Ah, bueno. Nos vemos ya para